Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 5 de mayo del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el primer libro de Samuel, capítulos 16 al 18 y el Evangelio según San Mateo, capítulo 5 del 1 al 30. Primero de Samuel 16 al 18 y Mateo 5 del 1 al 30. Bueno, el libro de Samuel ya nos trae y nos pone en escena aquel de quien hemos hablado, pues a propósito del rey de Israel, de aquel que sería la figura que generaría la expectativa en el pueblo de Israel de un rey soberano, el mejor rey que haya podido tener Israel, pero no solo porque fuera un hombre valiente, el cual lo era. De hecho hay una descripción muy particular en el mismo capítulo 16, sino que lo más importante de David es que era un hombre conforme al corazón de Dios. David, además, lo leíamos la semana pasada en el Salmo, en el libro de los Salmos, que era un hombre íntegro de corazón y que tenía pericia de manos como pastor, ¿sí? Y se refiere desde la misma imagen de David a los reyes como los pastores, aquellos que con integridad, con pericia de manos, con sabiduría, tenían la responsabilidad de guiar al pueblo hacia los mejores lugares. Eh, eh, Samuel tenía una referencia de rey, que estoy tratando de resumir un poco este capítulo 16. Samuel tenía una referencia y era Saúl, ¿sí? Saúl era un hombre alto, era un hombre mayor, era un hombre, pues imagínense que Saúl perfectamente por la edad podría ser incluso el papá de David, ¿sí? Entonces, Samuel tenía una imagen como de un hombre mucho más, como decimos nosotros, hecho y derecho, un hombre más fuerte, más alto, en apariencia, ¿sí? Y cuando va a la casa de Isaí de Belén, porque el Señor le dijo que fuera a la casa de Isaí de Belén, de donde posteriormente vendrá también nuestro Señor Jesús, allí nacerá. Él mira a los hermanos de David, a los mayores, ve al mayor, y era un hombre muy parecido seguramente en las características que tenía Saúl, pero el Señor le dije, no, este no es, no mire su apariencia, porque yo no miro lo que los hombres ven según su ojo, sino que yo miro el corazón. Y el que todos habían despreciado, porque el mismo Isaí había menospreciado a David porque era el menor, era aparentemente más pequeño, más débil, pues precisamente era el que el Señor había escogido. Las apariencias engañan, no nos olvidemos que las apariencias engañan. Y este muchacho joven que seguramente menospreciaban por ser niño, por ser el menor, por no ser un hombre aparentemente experimentado en la guerra, pues en lo secreto era de los pocos que podríamos contar que daba la vida literalmente por las ovejas. Cuenta la historia que cuando el oso, el león, que eso va a pasar cuando David va a enfrentar a Goliat y él hace referencia a esto, dice que cuando venían las fieras del campo por una de las ovejas, pues David incluso se las quitaba de la boca. Eso era poner en juego su propia vida. Ustedes se imaginan a una fiera como un león, por ejemplo, que ya tenga entre sus garras una oveja. Si cuando vemos un perro que se enoja porque intentan quitarle la comida, ahora imagínense un león, un oso que ya tenga la presa en las manos. Era definitivamente dar la vida por las ovejas, ¿sí? Eso conquistó el corazón del Señor y seguramente el Señor vio de que si éste estaba dispuesto a dar la vida por las ovejas, estaría dispuesto entonces también a dar la vida por el pueblo, que como dice el Salmo 100, serían como ovejas de su prado. David conquista al Señor, David conquista al Señor porque en lo secreto él era un hombre completamente responsable a pesar de su poca edad, demostrando también mucha madurez, porque seguramente un joven, pues lo que más valora son sus propios intereses, lo que a él le conviene, pero David lo hacía de una manera asombrosa. También era un hombre que según nos cuenta, nos deja ver la Biblia, era un hombre que alababa al Señor, ¿sí? Era un cantor, iba a ser conocido incluso como el dulce cantor
de Israel. Y de estas dos formas conquistaba, y otras seguramente que nos describe la Biblia, y ya las vamos a leer rápidamente, conquistó el corazón del Señor. De hecho, el capítulo 16, versículo 18, nos da unas características de David que eran reconocidas por otros y obviamente por el Señor. Y dice, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él, ¿sí? Solo piensen en estas características que se reconocen de David. La más importante, de atrás para adelante, el Señor estaba con David, ¿sí? Y cuando el Señor estaba con David, como José, aquel joven, la Biblia nos deja ver a jóvenes muy maduros, muy importantes, a jóvenes muy entregados al Señor. O sea, la juventud tampoco puede ser sinónimo de irresponsabilidad siempre. Hay excepciones de jóvenes que maduran, ¿sí? Daniel, José, el hijo de Jacob, el mismo David. Y estos muchachos, pues son un referente de que le han entregado su corazón en su vida al Señor. Y David alababa, cantaba, el dulce cantor de Israel. Era un hombre que procuraba el rostro del Señor. José decía que él vivía en la presencia del Señor, que la presencia del Señor estaba con José en medio de todas las situaciones. Y ahora, dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro. Y David, siendo un hombre que buscaba y procuraba la presencia del Señor, pues seguramente la hermosura que describe la Biblia también hará referencia a la gracia que genera el procurar y estar en la presencia del Señor. Así que describe además la Biblia de que era un hombre que lo que hacía lo hacía bien, hablando de tocar el arpa, de que era valiente y vigoroso, pues imagínense nada más y nada menos, se enfrentaba al oso, al león, que era un hombre de guerra, o sea, era un hombre apto porque era valiente y prudente en sus palabras. ¿Ah? Imagínense un muchacho, si los mayores no tenemos la capacidad de ser prudente con las palabras, imagínense un muchacho prudente en sus palabras. Esto era David. Y estas actitudes conquistaron el corazón del Señor. En el capítulo 17 nos muestra, además de todo esto, que David era un hombre celoso. Y dice, ¿quién es este incircunciso que está hablando en contra de los ejércitos del Señor? ¿Sí? Refiriéndose a Goliat. Todos estaban muertos de miedo, absolutamente todos estaban asustados con aquel guerrero su medida más o menos serían unos 2,80, 2,90. Obviamente era un hombre muy grande y muy fuerte, y todos tenían tiempo de enfrentarlo, perdón, temor de enfrentarlo, pero David, por el celo que consumía su corazón, pues lo enfrentó. ¿Qué dijo él? Pues he enfrentado el oso del león, pues el Señor está conmigo, ¿sí? Como cuando Josué y Caleb vieron los gigantes que estaban en la tierra prometida, los descendientes de Anac. Él dice, pues son gigantes, pero el Señor está con nosotros, y obviamente el Señor es mucho más grande que cualquiera de estos gigantes. Así es como David entonces se gana un lugar en el pueblo de Israel, gana una batalla, porque esta batalla la ganó David, porque toda la batalla se definía 1-1. El que ganara de la confrontación entre Goliat y cualquiera de Israel, pues ganaba. Como nadie enfrentaba a Goliat, o seguro que Goliat iba a matar a cualquiera que lo enfrentara, pues la batalla parecía un hecho de que era de los filisteos. Pero cuando David vence a Goliat, por ende David gana esta batalla y vencen a los filisteos. David entonces mata a Goliat y obviamente se gana un espacio en el ejército de Saúl. Saúl ya está en franco deterioro, Saúl está en su decadencia. Saúl pues ya ha sido desechado, ya ha sido, pues ese ya fue el decreto que el Señor dio a través de Samuel. En el capítulo pues que sigue, David va a ser delegado como parte del ejército
de Israel, y el Señor le va a dar victorias, al punto que las mujeres, cuando vuelven de la guerra, empiezan a cantar, y dice el capítulo 18:7, que lo escuchamos en una canción hace unos minutos. Cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Qué generó esto? Celos en Saúl. Él era el rey y este era un muchacho. Él empezó a sentir que este muchacho le estaba moviendo el piso, ¿sí? Y en medio de su inseguridad, pues entonces él empieza a reaccionar ese celo y va a empezar a procurar matar a David, ¿sí? Y ahí es como David tiene pues que huir, porque David no lo va a enfrentar, pero David tampoco se va a dejar matar, ¿sí? David va a emprender una campaña muy particular. David va a armar un ejército lo describe cuando está en la cueva de Adulam, que todos ¿cómo les digo yo? Los desgraciados de la sociedad, todos los que estaban emproblemados, endeudados, enfermos, perseguidos, van a ser el ejército irregular de David, pero que también el Señor tendría y se serviría de esta situación para prepararla. Así que tenemos, y se empieza a formar desde el capítulo 16 esta imagen mesiánica en cabeza de David, ¿sí? Él empieza a demostrar unas actitudes extraordinarias, no queriendo decirte que fuera un hombre infalible. Lastimosamente va a llegar un momento en que en su madurez baja las manos, baja la guardia, viene un exceso de confianza, y lastimosamente David va a cometer un pecado muy grave que va a traer consecuencias muy lamentables en todo el bienestar de su familia. Pero fue un hombre que, a pesar incluso de sus pecados, reconoció humildemente su pecado y su maldad, y por eso pues también se ganó el corazón del Señor. No fue como Saúl, que Saúl nunca se arrepintió. Saúl le siguió echando la culpa a otros, Saúl se siguió justificando, Saúl no tuvo la humildad de arrepentirse, de confesar sus pecados, de volverse de su maldad, y por eso pues pasó lo que pasó con Saúl. En cambio, David, aunque vivió consecuencias nefastas de su pecado, pero se arrepintió, le dolió en su corazón profundamente ofender a aquel amado Dios que lo había escogido y lo había apartado y le había dado un nombre en toda la nación. Pero vamos al capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Y por lo menos sé que el tiempo no nos va a permitir detallar algunas cosas, pero sí quisiera que pudieran en su lectura personal poder encontrar unos detalles muy importantes que empiezan en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Les decía ayer que de las 221 veces que se hace mención en el Nuevo Testamento, aproximadamente 55 están en el Evangelio, perdón, de las 221 veces que se hace referencia al reino de los cielos, o al reino de Dios, o a su reino, o al reino, 55 aproximadamente se encuentran en el Evangelio de San Mateo, dándonos a entender que el Evangelio de San Mateo da un fuerte énfasis a lo que tiene que ver con la imagen de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el capítulo 5 nos introduce a lo que podríamos llamar como eh, las características, ¿sí?, de aquellos que están en el reino de los cielos. Yo lo dividí en dos partes: una parte, la dicha del reino de los cielos, y la segunda parte, pues esa dicha del reino de los cielos se tiene que traducir aquí, ahora y en la tierra en una responsabilidad, ¿sí? Entonces, nosotros, como el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, nosotros de alguna manera, como se dice en la ciudad de Santiago de Cali, seríamos una especie de sucursal del cielo donde quiera que estemos, ¿sí? Ese debería ser, o sea, nosotros somos como embajadores del reino de los cielos. Una embajada en un país es un pedacito de ese país en otras naciones, ¿sí? Cuando uno ingresa, por decir algo, a la embajada de Estados Unidos en Bogotá, literalmente uno está entrando a un espacio de Estados Unidos aquí en Colombia. De hecho, nadie puede entrar a esa embajada como si fuera ni siquiera el presidente de la República de Colombia, porque en acuerdos internacionales ese pedazo
de tierra, ese terreno, le pertenece a los Estados Unidos, ¿sí? Asimismo, si nosotros fuésemos embajadores del reino de los cielos, entenderíamos que nosotros somos una propiedad del reino de los cielos y que representamos al reino de los cielos donde quiera que estemos, ¿sí? Así que dos cosas nos plantea este sermón del monte. Uno, hay una dicha que experimentan las personas con algunas características cuando se acercan al reino de los cielos. Pero la segunda parte es que tenemos un deber aquí y ahora en esta tierra de manifestar de que somos el sabor de esta tierra, pero también somos la luz de esta tierra, queriendo demostrar que nosotros como embajadores traemos ese pedacito de cielo o de reino de los cielos donde quiera que estemos. Dice entonces el versículo 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, iba a manifestar 8 bienaventuranzas. La verdad tradicionalmente siempre se ha dicho 8. Yo siempre he creído que son 8, pero si lo leemos muy rápidamente pareciera que fueran 9. Pero hablando de las 8, que es lo más normal y tradicional. De hecho, hay una iglesia en la Galilea diseñada por el arquitecto franciscano Berlucci, de origen italiano. Esa iglesia está diseñada en un octogonal, ¿sí? En un octogonal, haciendo referencia a cada una de las 8 bienaventuranzas. Pero quisiera que viéramos, acordémonos que bienaventurado viene de Macarios, griego Macarios, que es dichoso, feliz. O sea, aquí nos está hablando de la dicha del reino de los cielos. ¿Quiénes experimentan la dicha del reino de los cielos? Y ojo con esto. Esto es como el fruto del Espíritu Santo. No quiere decir de que yo soy, por poner un ejemplo, pobre en espíritu, pero no tengo mansedumbre. No, o sea, este paquete lo reúne una persona, lo debería reunir. Estas características son de cada creyente. No es que uno sea manso, no es que uno sea pobre de espíritu, no es que uno sea limpio de corazón, no es que otro sea pacificador, no es que otro padezca persecución, no. Este paquete debe ser parte inherente del creyente que se ha vinculado al reino de los cielos. El fruto del Espíritu no quiere decir que yo un día amo, pero estoy lleno de depresión. No, es amor. Y ese amor también se caracteriza porque hay gozo, porque hay paz, porque hay paciencia, porque hay bondad, porque hay benignidad, porque hay templanza, porque hay mansedumbre, porque hay fe, ¿sí? No quiere decir que yo tengo como amor, pero no experimento fe, ¿sí? Soy manso, pero no experimento paciencia, no. Es un paquete completo, ¿sí? Completo. O sea, el creyente que experimenta el fruto del Espíritu Santo experimenta sus 9 características. Asimismo, el bienaventurado también tiene estas características y disfruta la dicha y las promesas inherentes del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, entendamos y veámoslo así. Yo no puedo pretender, insisto, en ser manso, pero no tengo hambre y sed de justicia. Entonces no soy dichoso. Realmente no estoy viviendo en el reino de los cielos. Entonces, las 8 bienaventuranzas, cada una de ellas nos habla de una característica que debe tener el creyente, ¿sí? O sea, estos no son 8 creyentes con 8 características, sino cada creyente con cada una de estas características. Primero, el pobre de espíritu, hemos hablado, el que reconoce la necesidad del reino de los cielos. Bueno, estas 8 bienaventuranzas empiezan con una bendición que abre y cierra la misma. O sea que todo lo que está dentro de esta apertura y este cierre en este bloque de las 8 características es sinónimos del reino de los cielos. Por ejemplo, cuando hablamos de que los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos, y que los que lloran recibirán consolación, quiere decir que en el reino de los cielos hay consolación. Y que cuando los mansos son mansos, quiere decir que el reino de los cielos implica una heredad aquí en la tierra. Estamos hablando del milenio. Pero en el capítulo 6 habla que aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Todo esto está en el reino de los cielos. Entonces, somos consolados, recibimos la tierra por heredad, somos saciados,
Si somos misericordiosos, alcanzamos misericordia. Si somos limpios de corazón, entonces además veremos a Dios. Si además somos pacificadores, seremos llamados hijos de Dios. Y si padecemos persecución, entonces de nuevo cierra todo el bloque. De ellos es el reino de los cielos. O sea, que la dicha del reino de los cielos nos demanda a nosotros ser pobres de espíritu, ser sensibles. Cuando hablamos de llorar no es depresivos, que es muy diferente. Una cosa es ser depresivo y otra cosa es ser sensible. Una cosa es ser sensible y otra cosa es ser susceptible, ¿sí? El sensible es que tiene conmoción de las situaciones que lo rodean. Entonces, somos pobres, necesitados del Señor, somos sensibles, somos mansos, tenemos hambre y sed de justicia, somos misericordiosos, tenemos limpio corazón o procuramos tener un limpio corazón, somos pacificadores y además padecemos persecución. Y la dicha de que estas cosas las estamos viviendo implica que el reino de los cielos es nuestro, que seremos consolados, que la tierra será nuestra heredad, que seremos saciados, que alcanzaremos misericordia, que veremos a Dios, que seremos llamados hijos de Dios. Esa es la dicha del reino de los cielos. Entonces, algo así como que las credenciales de un embajador. No sé si ustedes supieran que para ser embajador hay que tener una mejor hoja de vida que para ser un senador, por ejemplo, ¿sí? Para ser un congresista es una edad mínima y no demanda mayores estudios. ¡Qué peligro! Por eso hay tanto senador que no debería estar allá. O imagínense más bien el peligro que tiene nuestro país de poner en el Congreso personas que no están para nada preparadas. O sea, las características mínimas para ser representante en el Congreso de la República digámoslo así, el perfil es mínimo. Pero para la carrera diplomática, las exigencias sí son diferentes, ¿sí? De verdad que yo estuve leyendo un poco y para poder ser un embajador o cónsul de Colombia en cualquier país, sí hay unas hojas de vida o unas características, un perfil mucho más exigente que incluso para ser congresista en la República. ¿Por qué? Porque es que quien sale está representando a la nación. O sea, el nombre de la nación va a estar en tela de juicio o va a estar en boca de aquel que lo está representando. Por eso no puede ser cualquiera. Porque un congresista tal vez ni será conocido fuera. Es más, hay congresistas que solo son conocidas en su entorno, ¿sí? En su región, pero el embajador va a estar en un país representando a Colombia y hay unas exigencias. Por eso hay ciertos escándalos con ciertos nombramientos últimamente de algunos representantes consulares de Colombia fuera del país que de verdad no califican de ninguna manera para hacerlo. Y se nota en sus intervenciones. Pero el punto es que estas características que nos da el capítulo 5 iniciando son las características de nuestro o de nosotros como embajadores o como representantes diplomáticos del reino de los cielos. O sea, para yo representar el reino de los cielos, debo tener estas 8 características que están acá, pero también el desarrollar en el espíritu estas características me da a mí la dicha que nos está expresando el capítulo 5 de el libro de San Mateo. Pero luego el Señor plantea 2 cosas y dice el 13 y el 14. Vosotros sois la sal de la tierra, ¿sí? Y en el 14, vosotros sois la luz del mundo. Miren digámoslo así, la responsabilidad del representante diplomático o del embajador del reino de los cielos donde quiera que esté. Y de ahí viene una lista de características que solo se las puedo mencionar y espero que las puedan ver en su lectura. Entonces, yo desarrollo un perfil y mi hoja de vida dice que tengo 8 características. Soy pobre en espíritu, o sea, necesitado del Señor, soy un hombre sensible, soy manso, tengo hambre y sed de justicia, soy misericordioso, soy de limpio corazón, soy pacificador y esto me implica incluso padecer persecución. Con esta hoja de vida, yo represento el reino de los cielos.
pero como representante del reino de los cielos hay unas funciones que debo cumplir. Entonces, una cosa es que yo reúno el perfil para esta función de representar el reino de los cielos, pero otra cosa es las funciones que ahora voy a desarrollar. O sea, un embajador no, con la hoja de vida no se va a rascarse el ombligo todo el día a la embajada. Tiene unas funciones que implica la representación de el país donde, de su país en la nación donde está representándolo. Y de aquí en adelante, entonces, nos va a dar unas pautas que serían las funciones de los representantes diplomáticos del Reino de los Cielos. Y por tiempo simplemente se las voy a mencionar, pero usted las puede leer y encontrar en los capítulos siguientes este fin de semana, que es la lectura que nos corresponde. Primero, en el Reino de los Cielos se cumple la ley. Segundo, se vive en paz, ¿sí? Se vive en paz. Como la Biblia dice, procurando estar bien con todo el mundo, en cuanto dependa de vosotros, dice la Escritura. En cuanto dependa de vosotros, trata de estar en paz con todo el mundo. Se vive en paz, se procura la reconciliación. Tercero, se es fiel, ¿sí? Se es fiel. Ahí va a hablar por allá del adulterio. Cuarto, se mantiene y se guardan los pactos y compromisos, hablando de que el Señor está en contra del divorcio. Quinto, se cumple la palabra. Lo que se dice, se cumple. Sexto, se ama a todos, incluso a los enemigos. Séptimo, se es generoso. Octavo, se ora convenientemente. Noveno, nos ejercitamos, o más bien tenemos hábitos espirituales como el ayuno. Siguiente, perdí el orden que llevaba, se establecen prioridades, ¿sí? Se vive por prioridades. Siguiente, se descansa en el Señor. Y por último, no se juzga de manera a priori a las personas. Estas 12 características, más bien, o 12 funciones, son las que tenemos nosotros del disfrutar la dicha del reino de los cielos, representar al Señor aquí en la tierra. Entonces, rápidamente se las vuelvo a leer. Dice, se cumple la ley, se vive en paz, se es fiel, se mantiene y se guarda el pacto, se cumple la palabra, amamos a todos, somos generosos, oramos convenientemente, nos ejercitamos espiritualmente, establecemos prioridades, descansamos en el Señor y no juzgamos de manera a priori. El reino de los cielos, dijo Juan el Bautista, se ha acercado. Y nosotros tenemos el gran privilegio de vivir en la dicha del reino de los cielos, pero tenemos la responsabilidad de calificar para representarlo, para ser su embajador. O sea, en esa dicha, pues nosotros también vamos a ayudar a que otros vengan al reino de los cielos, ¿sí? Hay mucha gente en el mundo que, pues, la esperanza para que sea guardado y apartado es precisamente el que haya un instrumento del reino de los cielos que lo traiga a la luz. Por eso dice, ustedes que son la luz, pero también el sabor de este mundo y de alguna manera la esperanza para este mundo loco y perdido. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en este día, así que dispongámonos y pongamos delante de Él nuestro corazón y pidámosle con humildad que nos permita, así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, crecer de su mano y desarrollar estas características del reino de los cielos. Que podamos en verdad ser unos necesitados del Espíritu. Que por eso le busquemos cada día, porque sin Él nada somos. Digámosle al Señor que sensibilice nuestro corazón, que no permita que se endurezca, que no nos acostumbremos al pecado, que no vivamos bajo esta cultura de pecado, que ante las atrocidades que se ven cada día ya no se conmueve el corazón. Pidámosle al Señor que seamos sensibles al dolor, a lo que pasa en nuestro entorno. Pidámosle también que nos permita ser mansos, sujetos a Él. Eso implica la mansedumbre, estar completamente sujetos a Él, confiados en Él, sujetos a su poder. Pidámosle que
nosotros seamos aquellos que tienen hambre y sed de justicia y que por ende la procuran y la buscan. Yo te pido, Señor, que nos des un corazón misericordioso, que nuestro corazón se conmueva ante la necesidad espiritual del otro. Por favor, ayúdanos a mantener limpio nuestro corazón. ¿Cómo? Confesando cada que pequemos, pidiendo perdón, Señor, cuando hemos fallado y hemos ofendido. Y ayúdanos a tener un corazón pacificador, que no procuremos ni aumentemos los conflictos, sino que por el contrario traigamos reconciliación y paz. Te pedimos, por favor, que si es necesario padecer persecución por causa de tu justicia, pues nos consolemos en que tú estás con nosotros. Y de esa manera poderte representar como sal y luz en este mundo. Amado Padre, yo te pido tu bendición sobre tus hijos. Bendícelos en este fin de semana, permíteles estar en familia, pero también permítenos congregarnos como tú lo pides en el libro de Hebreos. Déjanos ir a nuestras iglesias este fin de semana, alabarte, estimularnos a las buenas obras y ser edificados con tu palabra. Yo te doy gracias por cada uno de tus hijos que hoy escuchan, Señor, esta meditación y esta oración que hacemos en el nombre de Jesús. Amén.